La lengua, como el río, siempre cambia, pero su cauce permanece. Estás en Si el río suena, agua lleva, agua lleva. Hola, queridos radioescuchas, sean todos bienvenidos a Si el río suena, agua lleva. Yo soy Xochipilli Hernández y estoy muy contenta de estar aquí con ustedes en una emisión más de este programa y con una plática extraordinaria. El día de hoy nos acompaña Viviana González. Quédense con nosotros y acompáñenos en esta travesía literaria. Hoy en la Ribera. Viviana González nació en La Paz, Bolivia, en 1985. Es poeta y dramaturga, licenciada en periodismo por la Universidad Carlos III de Madrid y máster en arte por la Universidad Complutense de Madrid. Colabora en distintos medios digitales, nacionales e internacionales. Es promotora de lectura para jóvenes y trabaja como editora independiente. Actualmente está concluyendo una antología de cuento latinoamericano de terror para jóvenes. Ha cursado talleres literarios en la UNAM, el Centro Javier Villaurrutia, Casa Lam, un diplomado en creación literaria en el Centro de Escritores. Actualmente realiza el diplomado en literaturas en lenguas indígenas de México. ¿Cómo estás, Viviana? Hola, muchas gracias. Bien, y muchas gracias por la invitación. Contenta de estar aquí. Y nosotros estamos muy felices de tenerte aquí en Si el río suena, agua lleva. Sin más, vamos con El Llamado. El Llamado, El Llamado. Cuéntanos, Viviana, ¿cómo es que te acercaste a la literatura? ¿Cómo fueron tus comienzos en este mundo literario? Entonces tendría que remontarme como a la niñez. Creo que, y justo hablando un poco de las lenguas originarias que estábamos hablando antes de salir en el programa, y un poco de lo que son las tradiciones de América Latina, etcétera. Cuando yo me acerqué verdaderamente a la literatura, yo estaba en una escuela particular, privada y demás, pero era una escuela pequeña en la que había muy pocos alumnos y teníamos, pues te hablo de hace 20 y tantos años, ¿no? Teníamos una biblioteca muy chiquita. También hay que decir que todavía en mi país, lastimosamente, como en la gran mayoría de América Latina, incluyendo a México, pues la importancia que se da a la cultura en general es mínima, ¿no? A nivel estatal, quiero decir. Entonces, tener una biblioteca o tener una librería como las que muchas veces encuentras aquí o las que hay en Europa, etcétera, pues todavía resulta imposible ahora mismo en mi país. Entonces, imagínate hace 20 y tantos años. Teníamos, me acuerdo, 3 librerías en la ciudad en las que prácticamente comprabas tus libros de texto, pero no encontrabas muchos libros. Y si encontrabas, llegaron los libros del Barco de Vapor, la editorial española, que me gustaban muchísimo. Pero en la biblioteca de mi colegio habían 2 libros que eran sobre leyendas y tradiciones de Bolivia. Uno se llamaba Cuentos de almas, duendes y aparecidos para niños. Y yo creo que alguien había arrancado la portada del libro y estaba todo roto. Porque además las ilustraciones como que no eran muy bonitas, ¿sabes? No eran como las de ahora. Eran como terroríficas. Y eran historias de terror, pero que rescataban las leyendas y las tradiciones de los pueblos de Bolivia. Y la verdad es que me gustaban. Y entonces iba cada día a leer una y otra vez las historias de terror, que además eran historias que tenían fragmentos en lenguas originarias, hablo del quechua y del aymara. Entonces yo iba y me la pasaba leyendo, y creo que puedo asegurar que sí hay un libro en la vida de todos los hombres, que es el que te abre el camino
a todos los demás libros, independientemente de que decidas ser escritor o no, pero te abre el camino a la lectura. Y yo, si tengo que agradecer algo, son esos libros de terror, que rescataban tradiciones y demás, que me habían abierto el mundo, y es a partir de ellos que he comenzado a leer luego otras cosas. Órale, qué interesante esto que mencionas, porque finalmente cuando pensamos en los libros que nos abren la puerta al mundo de la literatura, pues no lo aterrizamos como tal en los libros infantiles, en todas estas historias de terror, ¿no? Que mencionas. Yo quisiera que también nos contaras cómo fue que tú empezaste a pensar en escribir. O sea, empezaste con el primer paso es leer, ¿no? Sí. Pero después, ¿cómo diste ese salto? Sí, sí, o sea, de niña yo decía, de grande voy a ser escritora, y de grande voy a ser escritora. Y pues era como que de grande era un momento muy lejano de tu vida, ¿no? Sí. Y luego te das cuenta que ya tienes 30 años y no puedes seguir diciendo de grande voy a ser escritora porque pues ya estás grande, ¿no? Y ya yo ya tenía a mi hijo y todo y decía, sí quiero ser escritora, voy a ser escritora, pero no sabes cuándo, no le pones ni fecha, ni hora, ni lugar, y sí, son proyectos que algún día se van a dar, pero no sabes cómo. Y hasta que en un momento dije, no, o sea, es ahora que quiero escribir. Y dije, tengo que escribir narrativa, y tengo que escribir cuento, pero o sea, sí, yo lo había tenido claro, y dije, cuento y narrativa. Y tomé un diplomado en escritura creativa, solo con la idea de hacer cuento y narrativa. Y poesía era una asignatura, pero me gusta leerla, pero no. Y finalmente, fue la poesía la que me eligió a mí, no fui yo la que le eligió. Y de pronto, ahora mismo, no puedo plantearme escribir narrativa, por ejemplo. O sea, quizás lo haga algún día cuando sea grande, pero ahora mismo necesito escribir poesía, y necesito leer poesía, y necesito descubrir más poesía, porque hay muchísima poesía ahí muy buena. Entonces, todavía necesito empaparme de mucha poesía, pero ¿qué es lo que me ha despertado a escribir? Creo que un viaje en concreto que he hecho el año pasado a mi país, al Salar de Uyuni, creo que la maternidad también ha sido un momento importante, y creo que tomar la decisión de decir ahora, pero yo había dicho ahora voy a hacer cuento, y de pronto no, he comenzado a hacer poesía. Sí, finalmente la poesía te selecciona. Ajá, ¿no? exacto. Es algo que uno elija. Ajá, ajá. Y cuéntanos un poco sobre tu poesía. ¿Qué elementos tomas tú para crear? Ok, lo que te decía antes de que empiece el programa es, muchas de las personas que leen mi poesía dicen, es poesía indígena, o la califican como una poesía muy cercana al indigenismo y demás. Bueno, en primer lugar, yo no represento una comunidad indígena. Me gustaría, pero también me gusta mucho todas las voces de los pueblos indígenas, no solo de mi país, sino de América Latina. Y aquí en México, por ejemplo, un país rico de 68 lenguas originarias, muchas en peligro de extinción, una cultura impresionante, porque toda la historia mesoamericana de México es maravillosa, y lo mismo en mi país. Entonces, yo creo que me deja un poco impregnar por todo lo que ha sido antes de la colonización, estos lugares de América Latina. Entonces, ¿qué es lo que escribo? Yo escribo básicamente lo que veo y lo que imagino que podría ser. Entonces, sí hay mucho de fantasía en mi poesía, pero es fantasía de lo que yo veo, y trato de cambiar un poco la realidad. Pero es prácticamente un canto a América Latina. Qué padre. Ya más adelante tendremos la oportunidad de escucharte con algunos poemas. Yo estaba leyendo un poco sobre ti, Viviana, y menciona también en tu información que eres dramaturga. Ajá. Yo quisiera también que tocáramos ese punto. ¿Cuál es la diferencia entre escribir dramaturgia y poesía? Sí, el proceso es diferente. En cierta medida es parecido, pero hay algo que los diferencia. ¿Por qué también he elegido teatro? Tampoco lo había elegido. No lo sé. O sea, realmente era una tarea justo cuando comencé a hacer el diploma en creación literaria. Y yo entré a teatro y a poesía como asignaturas que tenía que cumplir.
Pero de pronto, yo había hecho teatro cuando era joven en la universidad y había hecho teatro en Madrid también, cuando estaba de estudiante. Pero pues como actriz y como una cosa mucho más lúdica, ¿no? Y ahora el acercamiento al proceso creativo fue también a través de una tarea que me dijeron, haz una tarea, y me gustó muchísimo. Entonces nació así mi primera pieza teatral que se llama Las Visitantes. Y es un homenaje a mi abuela. La protagonista es una mujer joven que un día se le presentan de sorpresa en su casa la muerte y el miedo, y una de las dos se la tiene que llevar y ella tiene que decidir, o se va con la muerte o se va con el miedo. Y luego, obviamente es una cosa que juega un poco con ciertos elementos mexicanos, etcétera, y me gustó mucho hacer esa pieza teatral porque podía darle voz a mi abuela que ya estaba muerta y trataba de darle la voz que yo recordaba. Entonces podía jugar a ser ella cuando ella ya no está, ¿no? Y luego hice un monólogo, pero ese monólogo está más cercano a la poesía porque es un monólogo poético que se llama Yaguarmanta, que en aymara quiere decir mi sangre, y es un monólogo que surge a raíz de mi primer poemario, pero que he querido hacer como si fuera un mucho más dramático, un viaje de un hombre que sale de su país, que se encuentra con un mundo completamente hostil y que quiere volver a sus orígenes, y en ese trayecto pues se desencanta un poco del mundo contemporáneo, se desencanta del mismo, se desencanta de lo que había creído en algún momento. O sea, he tratado de que sea pues el viaje de cualquier hombre, que no siempre es lo que tú te esperabas que sea, ¿no? Finalmente, de todo esto que hablamos, concluyo que la literatura, al igual que la muerte, no pide permiso. No. ¿Cuáles han sido las experiencias más gratas de tu paso por la literatura? Uy, las experiencias más gratas. Leer definitivamente es mi experiencia más grata, porque es el momento en el que... Porque, o sea, es un ejercicio de egoísmo, ¿no? En el que estás solamente tú, no vale nadie, no importa nadie, pero es el momento en el que puedes generar cierta... O sea, porque sabes que el otro piensa igual que tú, es el momento más humano que tienes, ¿no? Te reconoces en los personajes. Es lo que siempre les digo a mis alumnos que les doy talleres de literatura, que no vean a la literatura como algo aburrido, porque ese es el peor error que podemos cometer. La literatura habla de nuestros dolores, de nuestros miedos, de nuestros sueños, y entonces yo creo que es una cuestión de magia encontrar el libro correcto, abrirlo, y que de pronto el protagonista o alguno de los personajes seas tú y esté hablando de tu momento de vida, ¿no? Y yo creo que eso es lo más bonito que me ha dado la literatura. Me ha dado otras cosas maravillosas, o sea, en el hecho de ser mamá, por ejemplo. Yo a mi hijo le recito poemas de Oliverio Girondo, o hablamos de quién era Federico García Lorca y por qué lo habían matado, y le cuento pues cosas así, ¿no? Entre Lorca y Miguel Hernández y demás. Y mi hijo muchas veces, como cualquier niño de su edad, prefiere jugar Xbox o estar en el celular, pero hay momentos en los que me escucha y de pronto cuando estamos caminando en la calle me dice, mira, ¿te acuerdas de Miguel Hernández o de cómo eran las mariposas? Y de pronto le sale, sin que él se dé cuenta, una metáfora. Entonces creo que eso es lo bonito. Y otra cosa que me ha dado también la literatura es que muchas veces mis alumnos me escriben porque están escribiendo, ¿sabes? Y me dicen, yo quisiera ser poeta, que no se los deseo porque la verdad es muy difícil ser poeta, pero sí me escriben y me dicen, estoy escribiendo, y me mandan... y tratan de hacer un análisis en su poesía de lo que está pasando en el mundo, y creo que eso vale la pena. Claro, sí. O sea, incluso sobre premios literarios y demás, cuando un joven te escribe de que está escribiendo o de que ha descubierto un libro, pues ya está, ya algo has hecho diferente, has cambiado un poco el mundo de alguna manera, mucho más que publicar un libro. Claro, sí, ¿no? Absolutamente, coincido absolutamente contigo, y finalmente... pues la literatura es otra cosa. En esa otra cosa caben muchas otras cosas. Ajá, ¿no? exacto.
Y bueno, finalmente esta es una invitación para todos ustedes, para que lean, para que se acerquen a la poesía, a los cuentos, a la novela, que finalmente hay muchos otros mundos que nosotros podemos explorar. Sí, y además que es una magia, o sea, la literatura es la magia que existe todos los días, y que seguro siempre les digo a mis alumnos, hay un libro, el libro perfecto te está esperando, y es una cuestión de azar, como cuando te enamoras de alguien y que el otro se enamore, parece muy difícil que los dos se tengan que enamorar, porque tú te puedes enamorar, pero el otro puede que no. Pero en esa magia, así como surgen que dos se enamoran, dos almas se miran y se enamoran, pues así pasa con el libro. El libro perfecto, de pronto, si lo buscas, lo encuentras, y entonces se te va a abrir un mundo maravilloso de cosas. Lo que siempre repito también a mis alumnos es, no te va a hacer mejor persona la literatura. O sea, creer que, porque leo, soy mejor persona que el otro. Es mentira. No es verdad. ¿No te va a hacer más rico? Tampoco, porque te digo, o sea, si te la pasas leyendo no estás haciendo dinero. No te va a hacer más rico, no te va a hacer mejor persona, pero te va a hacer humano, y lo que nos falta ahora mismo es humanidad. O sea, nos estamos olvidando de que somos seres que lloran, somos seres que sufren, somos seres que amamos, somos seres que nos equivocamos. Esa es nuestra humanidad, nuestros errores, y en ese sentido creo que la literatura nos acerca a nuestro origen. Sí. Sí, absolutamente. Y bien, queridos radioescuchas, vamos llegando a mi momento favorito, que es escuchar al autor en su propia voz. De viva voz. Que alguien me diga cómo alcanzar a los dioses. Hay dioses que respiran madrugadas, ávidos de alzar en sus hombros mercancías humanas, elevar a los seglares, hijos del trueno, y curarlos de espanto. Hay dioses sempiternos, que alcanzan menguantes, por las noches, las jacarandas de lluvia en sus mantos. Dioses como hojarascas, que hablan como nosotros, que cosen lunares y mejillas, estrellas condescendientes, se esconden en mandiles y guapangos. Dioses danzantes, saltimbanquis, reptiles y cucarachas, ¿acaso también piedras lunares, ataviados de luciérnagas y esquites, comalitos diminutos, hongos de niño santo? Hay hombres como yo que persiguen la escalinata divina para alcanzar a esos dioses que a veces, solo a veces, se hacen muy lejanos. ¿Sabes? Me resulta muy curioso cómo la poesía puede enmarcar todos los elementos de la realidad que muchas veces nosotros no creemos que puedan estar. Ahorita mencionas a los esquites, ¿no? O sea, a mí la imagen me resultó genial, la relación entre los esquites y las luciérnagas, ¿no? Están en el mismo verso, y dije, wow, o sea, nunca lo había pensado. Sí, no, los esquites además que son deliciosos, y sí es eso, o sea, cuando quise, por ejemplo, escribir este poema, dije, ¿qué cosas gratas me da caminar la Ciudad de México, independientemente de las malas noticias y de las cosas? Y entonces una de las cosas gratas que recuerdo desde mi llegada a México eran los esquites, o sea, que son maravillosos, además son tan bonitos, llenos de tanto sabor, y cuando entran a la boca, y son tan el resumen de lo que podría ser caminar la Ciudad de México. Y en eso, pues claro, un deseo de alcanzar unos dioses que yo creo que siguen habitando esta ciudad, etcétera, ¿no? Pero esa cotidianidad de los elementos que consumimos todos los días, los comales, los nopales que ves en la calle, etcétera, la cotidianidad sí hace magia, creo yo, si la vemos, si la queremos ver, ¿no? Si le prestamos un poco más de atención, ¿no? Nos detenemos un poco a observarlo. ¿Nos puede leer algún otro texto? Sí, me gustaría leerles uno que se llama Una casa al balcón abierto, que tiene ahí una nota de Nicanor Parra. A recorrer me dediqué esta tarde las solitarias calles de mi aldea, dice Nicanor. El hombre derrumba moradas. En un par de semanas caerá la casa de mis padres. Centenares llegarán al entierro del trapecista. El pueblo en pie de lucha bajará los custodios y llorarán los carniceros. La casa ha de ser tomada, la muralla, el caballo, la cabrita saltarina, la Justina. Mi casa se cae. Yo soy una mujer adulta que no puede llorar en cafés.
que finge suciedad en los ojos antes de que aparezca la muchachita con su charola. Ayer, penumbra y visión me ha acomodado en un sueño. Le he visto a la Justina vestir en aguas nuevamente. El trapecista hace piruetas, los custodios beben cingani. Hay una papimilla que me guiña un ojo. A la marraqueta la unto de mistura, el anuncio de un festejo, la entrega de la llave, el camino de la infancia. ¿Con qué habré de comer el pan, lejos de la luna que fue mía, sin la carpa, las piruetas o los enanos, con esta sensatez obtusa y sola? Lánzate, no lo pienses, desde el balcón de la habitación de tu abuela con Alzheimer, desde las llagas de tu abuelo con cáncer. Lánzate, y si lloras, que salgan tus mocos y bañen las calles. A lo mejor las margaritas retoman su andar y su brío, aunque sea para el entierro de estos hombres, o por lo menos para el tuyo. Que de tus mocos se cubra un sepulcro, que te arropen con las enaguas de la Justina, que beban hasta quedar bien borrachos, que las lágrimas empapen esta casa muerta, enferma, de tumores y de nombres olvidados. Wow, Viviana, qué padre. Finalmente, la literatura tiene esta capacidad de retomar todo, ¿no? Todo lo que nos ha pasado, todo lo que nos rodea, no solamente en el presente, sino muchas veces del pasado. Y pues qué padre haberte escuchado recitar estos poemas. Me gustó mucho este último también. Y esto que mencionas, ¿no? Las mujeres adultas no pueden beber en los cafés. Dios mío. Sí, ¿no? Y ahí, por ejemplo, yo recuerdo una canción mucho de Mercedes Sosa. Si tuvieran que escribir, creo, mi biografía, lo cual no va a pasar, ni a nadie le interesa, ni nada. Pero si hicieran la película de mi vida y habría que hacer una banda sonora, yo creo que la banda sonora tendría que estar Mercedes Sosa. Y ahí hay una frase y hay una canción de Mercedes Sosa que dice: uno siempre vuelve a los viejos sitios donde amó en la vida. Sí. Y creo que uno siempre vuelve, de alguna u otra manera, a su infancia. Sí, por supuesto. Y bien, vamos a la siguiente sección, en donde vamos a platicar sobre los libros. Libros para todos. Cuéntanos, Viviana, ¿qué libros recomendarías tú? A cualquier persona. A cualquier persona, sí. Que sí o sí tienen que leer. Sí. Hay un libro maravilloso que se llama ¿Por quién doblan las campanas?, de Ernest Hemingway. Quizás ahora si lo leo por ahí ya no me... O sea, cómo uno también va transformándose a medida que creces, que tienes otras experiencias y luego te reencuentras, como reencontrarte con el viejo amor o con los amigos, y luego te das cuenta de que pues ya no hay algo que ya no está igual, ¿no? Quizás si me reencuentro con ese libro por ahí ya no me parece tan fantástico, pero cuando lo he leído, la historia de la Guerra Civil Española, desde la visión de Hemingway, claro, pero desde una historia de amor, la historia de amor de un gringo que se llamaba Jordan y una chica que se llama María, una chica española. Es una historia maravillosa, de trasfondo la Guerra Civil, pero cómo está narrada, creo que es una historia que a todos, jóvenes y grandes, sí nos engancharía mucho. Ese, y por supuesto, también voy a recomendar a uno de los grandes, que creo que es Roberto Bolaño, Los Detectives Salvajes, amado y odiado. Pues es que yo creo que a Roberto o lo amas o lo odias. Sí. Entonces puede que muchos digan, no, es muy mal libro. A mí me gusta mucho. Y finalmente, para leer poesía, creo que al más grande para mí, Federico García Lorca, siempre actual, con una poesía tan mística, tan cercana a la luna, al mundo de los gitanos. Creo que también recomendaría leer a Federico García Lorca. Wow, pues esas recomendaciones son súper buenas, buenísimas, elementales. Ahí se quedan las palabras de Viviana para que vayamos a nuestra biblioteca más cercana, busquemos entre los libros de viejo y nos sumerjamos en las letras. Sí. Uh-huh. Y bien, yo les agradezco mucho que hayan estado aquí con nosotros. Te agradezco mucho a ti, Viviana, que nos hayas compartido este momento. ¿Algunas palabras finales para nuestro público? No, yo te agradezco a ti.
que me hayas dado este espacio para poder leer mi poesía. Me acuerdo, o sea, me río porque me acuerdo de un meme donde hay un gallo y dice, cuando invitas a tus compas a leer poesía, a tus lecturas de poesía, y van los 3 de siempre. Pero es que, bueno, prácticamente así es la poesía. Entonces, seguramente este programa van a escuchar los 3 amigos de siempre, ¿no? Pero bueno, de todas maneras hay que seguir creyendo en la poesía, hay que seguir, como decía Roberto Bolaño, es una cuestión de vida o muerte, en la que obviamente vas a salir perdedor, pero es uno de los grandes placeres de la vida. No crean jamás que la literatura es aburrida, no es aburrida, la literatura habla de nosotros, la literatura es nuestra vida, es nuestro día a día. Nosotros hacemos literatura cuando contamos nuestras historias, cuando contamos que nos ha cortado nuestro novio, etc. Estamos contando historias, somos seres de contar historias, necesitamos contar historias. Cuando recordamos las historias que nos contaba nuestra mamá, cuando recordamos las cosas que habíamos pasado, estamos haciendo historia. Sí. Entonces, pues, muchísimas gracias, de verdad. Sí creo que la poesía y la literatura pueden cambiar el mundo, puede sonar muy utópico, pero sí lo creo fervientemente, de que he visto cambios en mucha gente a través de la literatura. No van a ser mejores personas, solamente van a reconocerse humanos, nada más. Sí, y pues ya nos quedamos con estas palabras de Viviana. Yo agradezco mucho también que menciones esto porque es verdad, cambiemos el mundo a través de las letras. Y pues yo los espero en la siguiente emisión de Si el río suena, agua lleva. Les recuerdo que Dejes Radio es tu radio. Escúchenos, síganos en nuestras redes sociales y los espero en la siguiente emisión de este programa. Hasta la próxima. Estamos en Dejes Radio, porque Dejes Radio es tu radio, es mi radio, es tu radio, no es tu radio, mi radio, nuestro radio, es mío.